Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a las charlas de divulgación en la UAM Xochimilco. Soy Cecilia Zeta, titular del área de divulgación de la ciencia, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bien bonito, con alguien que es muy sonriente, muy amable y que tiene una trayectoria enorme en el ámbito de la medicina, de la rehabilitación neurológica, y es el doctor Mario Mandujano Valdés, que ahora está con nosotros. Bienvenido, Mario. Gracias por aceptar la invitación para que platiquemos de un tema súper amplio. Me pusiste a leer muchísimo, pero estoy agradecida porque hay datos que no conocía, pero que sí los he vivido en la historia de mi vida y de otras personas. ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, muy agradecido por la invitación y poder compartir con tu maravillosa audiencia. Aunque considero una desmesura haber planteado este tema por dos razones. La primera, por la extensión. Es un tema enorme, en el que, al margen del libro que vamos a comentar, no hay otra cosa escrita. Y la segunda, que la memoria ya no está entre mis capacidades residuales. Tan está que hace unas semanas platicamos del proyecto que hice al final de la carrera y ahorita me lo mencionaste y yo ya no me acordaba que te lo había contado, fíjate, pero tiene que ver con esto. Y la charla que tenemos ahora se llama Notas sobre asistencia social y rehabilitación. Y Mario Mandujano, les voy a decir quién es. Él es médico cirujano especializado en otorrinolaringología por la UNAM y por el Centro Médico Nacional. Tiene una maestría en rehabilitación neurológica por la UAM Xochimilco, ¿no? Que fue pionera en este campo de la investigación y de la enseñanza. Es doctor en antropología física por el INA y profesor investigador en la UAM Xochimilco. ¿Desde cuándo? Bueno, Sí te mucho acuerdas, antes, ¿no? pero oficialmente desde el 84. Desde Del siglo 1984, pasado. del siglo pasado. Es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina y miembro honorario de la Sociedad Médica de Rehabilitación de Hungría. Su trayectoria laboral ha sido en el Hospital del Niño, que antes era el Imán. Yo estaba en la secundaria cuando era el Imán, mi secundaria estaba junto y pertenecía a ese proyecto educativo del Imán, en el Instituto Nacional de Perinatología, en el Instituto Nacional de Rehabilitación y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, él ha trabajado mucho en lo que es la rehabilitación neurológica y realizaste un libro junto con la doctora Carmen Sánchez. Carmen Sánchez, ambos investigadores de aquí de la universidad. Y es un libro de 400 páginas que tuve a bien dármelo la semana pasada y que me puse a leer y ha sido un descubrimiento impresionante. Es un libro editado y publicado en 2015, pero que tiene 20 años atrás de investigación, de notas y de datos que son sorprendentes. Y le comentaba a Mario que me puse a investigar más, qué más había escrito sobre ese tema y no encontré mucho, ni conferencias, ni libros, ni revistas, sino que es de estos pocos libros que está compilada una historia de la humanidad sobre cómo siempre el ser humano ha tenido condiciones
adversas y en las diferentes culturas ha habido necesidad de observarlos, de usarlos, de apapacharlos y muchas veces de apapacharlos para intereses de quien tiene el poder en ese momento, sea el Estado, la Iglesia, los grupos sociales privilegiados y dominantes, y siempre tenemos condiciones adversas, ya sea hambre o condiciones de salud porque no se nace en las mejores condiciones, o porque lo que leí ya en el siglo XX y a finales del siglo XIX, las guerras, y la medicina avanza, pero al avanzar quedamos con problemas y necesitamos condiciones para caminar en el mundo con lo que queda de nuestro cuerpo y cómo nos rehabilitamos. Entonces, los invito a leer ese libro está en la biblioteca de la UAM, está también en los libros de la universidad, ojalá y lo puedan conseguir porque estamos precisamente transmitiendo desde la librería Luis Felipe Bojalil, que pertenece a la UAM Xochimilco, y aquí pueden conseguir ese libro para quien quiera entrar en este mundo de cómo ha sido la historia de la asistencia social, cómo se ha ido llamando. Aquí está, pero para eso tenemos a Mario, que vamos a intentar hablar de ciertos datos que nos permitan hacer una revisión de qué es la asistencia social. Y vamos a empezar porque nos expliques qué es la asistencia social. Bueno, quiero comenzar diciendo que yo no hubiera hecho un mejor resumen introductorio. Muchas gracias. Número uno. Número dos, en estos últimos casi 50 años hemos avanzado, hemos trabajado en la maestría en rehabilitación neurológica y actualmente estamos muy orgullosos de ser, modestia aparte, todavía no debidamente publicado, pioneros de un cambio de paradigma, de ahora abordar los factores de riesgo para prevenir las secuelas de la discapacidad en vez de atender secuelas establecidas. Exacto. Y como ese es un punto de llegada y no un punto de partida, esta conversación nos da un contexto en el cual. ¿Qué quiere decir asistencia social? Bueno, por un lado, siempre que me pescan un poco descuidado con respuestas, con las preguntas que no traía yo tan preparadas para este momento, es la respuesta que hace la propia humanidad ante los problemas que la aquejan, pero de mucha mayor trascendencia. Entonces, ha sido una línea muy importante para entender cómo la humanidad ha respondido a uno de sus problemas más graves, pero a la vez nos deja la pregunta, a ver, vamos a tratar de asistir a los oprimidos, a los pobres, a los más pobres entre los pobres, entre los más marginados entre los más marginados. Pero también nos preguntamos por qué hay oprimidos. ¿Por qué hay oprimidos? Entonces, ¿y quién soy yo para definir que el otro es menos? Exacto, esto es una ambigüedad. Sí. Por un lado, hay una respuesta para resolver un problema que nosotros mismos generamos como humanidad a través, cuando menos, de 40 siglos. No más. O un poquito más. Bueno, en ese libro me intentó que me pudiera poner al tanto de los 40 siglos. No lo logré, pero sí me dio un panorama que voy a degustar el libro ya con más calma, los detalles finos, porque hay muchísimos detalles finos de nombres de personas que tuvieron el poder en diferentes momentos de la historia y de los grupos sociales que fueron teniendo términos también diferentes de acuerdo a cómo se observan desde el que los ve como oprimidos. Claro. En esta postura del poder, de la superioridad. Y en diversos modelos de cultura. Total, exacto. Y entonces, ¿cuándo empieza esto? Bueno, ya sé que es desde que se originó, pero es los 40 siglos. Me retracto, no son 40 siglos, son más. Desde el periodo paleolítico. Los nuevos descubrimientos de la paleopatología nos permiten ver, aunque no entendemos cuáles fueron las condiciones de sobrevivencia, pero sobrevivieron. Y solo podemos
comprobar datos en los huesos, porque los tejidos blandos se perdieron. Entonces ahí tenemos las pruebas de que sobrevivieron y de alguna manera se integraron con lesiones, con secuelas, con malformaciones, con heridas o secuelas de heridas. Y ahí hay muchas preguntas que resolver, por qué a veces fueron importantes y reciben un trato, una sepultura especial, o por qué a veces fueron masacrados. Entonces, hay de todo un poco. Este libro causa hasta angustia y de repente causa mucho gusto saber que había gente que veía con compasión, con verdadero deseo de ayudar a alguien que no está en las mismas condiciones favorables que yo. Pero hay quien dice, bueno, esos tienen un problema en una pierna o son niños con un detalle, pues hay que matarlos. O hay que segregarlos a una zona en la comunidad donde nadie los vea, o más bien vamos a ponerlos a trabajar porque no sienten. Bueno, Porque tú lo dijiste muy acertadamente, de todo eso un poco o mucho. Exacto, es un libro verdaderamente, como dices, con toques hermosos de ver la historia, pero con toques muy que duelen, ¿no? Porque a lo mejor para mí yo no soy discapacitada, pero el hecho de usar lentes ya me da una discapacidad. Y cuando empiezan a pasar los años, empiezas a tener problemas en el cuerpo. O bien lo que tú has visto en el Instituto de Pediatría desde hace 1000 años, que llegan mujeres que tienen una condición de desnutrición totalmente avanzada y están embarazadas. ¿Cuál va a ser la condición del bebé que van a nacer? Bueno, en perinatología. En perinatología, ¿no? Y cómo tienes que atender a ese bebé que van a nacer que posiblemente tenga daños físicos, biológicos, fisiológicos, y cómo prevenir que eso suceda. Y gracias a la medicina, bueno, se han hecho muchos avances, pero la medicina tiene muy poco tiempo ya institucionalizada, pero ha existido la medicina tradicional de los pueblos y te digo que yo os invito a que vean el libro, para mí ha sido un descubrimiento maravilloso y yo siempre pensé que siendo hija de madre del Seguro Social trabajadora que en mi ADN traigo la medicina preventiva. Ella trabajó toda su vida en la Dirección de Medicina Preventiva. Entonces, sí hay en mi familia esta cosa de ir al doctor como una conducta cotidiana para ver qué tienes, si te empieza a doler algo, o si vas a tener hijos, o ir a revisar los dientes. Y aún así, de todas maneras, uno se deteriora. Pero no ha sido el común denominador de la gente atender la medicina preventiva. Bueno, por ahí va nuestra idea con respecto a la discapacidad, pero yo aprovecho lo que acabas de comentar, porque traía yo preparado para ustedes 2 epígrafes del libro. Uno dice, ¿acaso no nos roza a nosotros también una ráfaga del aire que envolvía a los demás? Nada de lo que tuvo lugar alguna vez debe darse por perdido para la historia. Y otra frase también de Walter Benjamin, no hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie. Ay, sí. Y para hablar de pasado y futuro, pues una cita rápida del Eclesiastés, en que dice, lo que es ya ha sido y lo que será ya fue. Sí, y tienes muchas frases de esas que son dilapidarias. O sea, son tremendas, pero también esperanzadoras muchas, ¿no? Claro. Una cosa Esa que es la me idea. gustó mucho en el libro, yo soy más del ámbito del arte, ¿no? Y sí es cierto, gracias al arte tenemos testimonios de mucho de lo que se ha hecho en la historia. La gente que se acercaba a los leprosos, o a la gente que tiene fiebre, o a la que tiene la peste, ¿no? O las masacres, tanto en los códices como en estos libros de grabado antiguos. Y el arte es un recurso de contar esa historia para quien no sabe leer y que fue dejando testimonios
de este transitar. Bueno, qué bueno que lo señalas, porque en el libro está dicho explícitamente, le debemos más al arte que a los propios profesionistas. ¿Y por qué? Porque a través del arte valoran la vida y valoran la belleza. Y se pone ahí Sí, lo que está pasando, exacto. ¿no? Y eso simbra de una manera más amplia, porque la gente sí entiende la Cala a imagen, fondo. Ujú. cala a fondo, ¿no? Y tenemos unas imágenes, ¿quiero que veamos Sí, alguna? podemos ver Ok. algunas. Porque, por ejemplo, decía que la escuela hipocrática en el año 400 antes de Cristo postula que las enfermedades son el resultado de causas naturales y para encontrar las causas hay que examinar al paciente, pero destacando su vivienda, su clima y su trabajo. No nos enfermamos solos, sino que cómo vivimos, qué tenemos de recursos naturales, de recursos para nuestro resguardo. Eso es lo que nos va a enfermar. Yo estaba muy nervioso con esta entrevista, casi diciendo confidencialmente, casi arrepentido, pero a saber que iba yo a tener estos apoyos, no me hubiera llegado feliz, sin Entonces ya no nervios, está. sin nervios. Pero quiero Sí. agregar a lo dicho por ti que con esas ideas arrancaron de los brazos de las iglesias de la religión griega en los templos de Asclepios a los enfermos, porque llegaban ahí, se curaban por sanación y por otras cosas, con una visión supranatural de la enfermedad. Pero a Exacto. partir de la escuela hipocrática, ya después hablaremos cómo regresó a los brazos de la religión la enfermedad. Exacto, pero también hay un cambio entre los griegos y luego los romanos, cómo visualizan a quien tiene enfermedad, a quien no está perfecto, al que nace con unas dimensiones físicas diferentes o no de acuerdo a lo establecido, y son crueles. Si nos sale bien este experimento, esperamos que podrá haber otras reuniones en que podamos ampliar esto, pero ya que lo toca, hay un punto importante. El infanticidio siempre fue una de las, cuando menos muy escrito, uno de los Muy documentado, ¿eh? más o menos documentado, Pero, una de las posibilidades de estas cosas. Pero por un lado, no era tan fácil identificar al nacimiento. Entonces, eso de que los arrojaban en la roca Tarpeya, seguramente se dice porque sucedió, pero pero no las es que fuera masivo. excavaciones no han Na- aparecido ah, tales cantidades de esqueletos. ajá. Y el infanticidio, afortunadamente, y adelantando un poco, básicamente con el cristianismo se prohibió y se criminalizó, porque anteriormente era potestad del padre de familia disponer De las de las vidas, criaturas. sobre todo femeninas. Sí, y las niñas las Oiga, sí, guardaban, exacto. tómese nota, Tómese femenino. nota que estos cambios que ahora se están volviendo a hablar de tener mejores condiciones para las mujeres, es ir hasta atrás Hasta para atrás, mover muy atrás. muy atrás, ¿no? Resguardarlas, darles una condición de ciertas particularidades y una discriminación en el sentido de no tener derecho a estar socialmente involucradas en todo lo necesario, solo por ser mujeres, aunque estén completitas y sean Claro. fértiles y piensen, el hecho mismo de ser mujer Bueno, voy a segregaba. tocar a ese respecto 3 elementos. Uno, volviendo a tu pregunta entre griegos y romanos, hay una secuencia, pero los romanos, como ya sabes y todo el mundo sabe, en legislación lograron resolver y promover todas las cosas. Tenían, por ejemplo, bueno, los griegos, uno de los autores señala que el texto de la Odisea es doblemente significativo, porque es producto de un poeta ciego. Ah, ¿Y por qué describe todo lo que era toda esta cuestión del vagabundo, del apoyo, de la bolsa que traía sí, cargando Ulises, una serie de cosas? ajá,
Cuando llegan los romanos, empiezan a institucionalizar cosas muy, muy profesionales. Por ejemplo, había un apoyo que se llamaba en latín la annona cívica, que era ayudar a Sí. todos los necesitados. Ajá. Tenían otra estrategia que se llamaba la spórtula, que es decir, la canasta básica, que igual se les daba. Ajá. Una más también muy interesante, bueno, hay dos. Una se llamó el pueri alimentari. Un poco contradice la idea del infanticidio. Ujú. Se preocupaban por la alimentación de los niños. Y finalmente la organización de los trabajadores en unas estructuras que se llamaban los colegia, que después se transformaron en la gilda de los alemanes y en todas las asociaciones gremiales, las cofradías, tanto de Europa como de América. Hay una parte que a lo mejor me confundí porque decía que el cristianismo, muchas de las condiciones estas de piedad y de ayudar al pobre o al desvalido, pues es una cuestión amorosa, Sí, pero no era nada más por ayudar al otro, sino que era para ganar votos en la entrada al paraíso cuando muera. no, No no, al necesariamente. contrario. Ellos pensaban, bueno, hablando, los romanos definieron muy bien la caridad en términos de cariño, de amor, pero no de limosna, sino que se trataba de una acción benéfica que produjera beneficios sociales. Esa era la idea. Y después ya se vino con el cristianismo la idea de la misericordia. Sí. Misericordia pido y no sacrificio. Pero yo creo que ya la época de ganar indulgencias para llegar al cielo vino hasta la época de la Reforma. Ujú. Y bueno, así se la pasan. Esta pregunta que dijiste hace rato, pero ¿por qué tendría que haber desvalidos? Creo que es lo que está en el ojo del huracán, porque ¿por qué siempre tiene que haber desvalidos? Bueno, una de las líneas de las categorías centrales es la enfermedad. Y la enfermedad y sus consecuencias. No quiero usar la palabra secuela, que es secuencia, pero no la quiero usar ahorita, ¿Por la qué evito. no viene Porque la enfermedad, entre sus consecuencias, tiene la muerte, Ujú. pero se puede resolver Sí. al íntegro, pero puede dejar alguna cosa, que son las secuelas, puede dejar lesiones, puede dejar faltas en el organismo, o sea, la enfermedad, los accidentes, las guerras, todo eso generaron forzosamente todo lo que ahora llamamos secuelas. Y en aquella época no hubo un término histórico. Quiero hacer dos aclaraciones. Entonces, ¿cómo andamos de tiempo? Tú síguele, yo te aviso. Bueno, quiero hacer dos aclaraciones. Una, voy a usar términos ya restringidos en la actualidad, pero históricamente Ubican. Entonces, no había un concepto de invalidez, sino que se definían por las características. El ciego, el sordo, el cojo, el manco, el malformado, el loco, el lunático, el poseído, etcétera. Sí, esta parte de los Sí, poseídos, la sí, parte de sí. la salud mental. Y ahí, bueno, decías de una de las figuras que se veía San Martín, un anterior, Una anterior sí nos rescatando la comparten. a un poseído, porque en esa época se consideraba poseído. Y ya que tenemos esa imagen, esas imágenes, pues si las vamos leyendo, les puedo decir que son unos grabados hermosísimos del siglo XVI en un libro que describe una zona de asistencia social en Lieja, y se va sobre los evangelios. Entonces dice, me viste desnudo, me vestiste. Me viste sediento, me diste de beber. Me viste hambriento, me diste de comer. Enfermo, me visitaste. En la cárcel, me visitaste. Y muerto, me diste sepultura. Entonces ahí están descritas, digamos, la filosofía o las ideas propuestas por los teólogos de la Iglesia Católica, San Benedicto, San Agustín, San Francisco y San Bernardo.
pero que se soportaron en lo que se había hecho previamente Claro, en las sí. culturas griegas y Así, sí. anteriores, ¿no? Bueno, la beneficencia judío-cristiana es una herencia de las anteriores y de la musulmana. Sorprende Exacto. cómo por ahí del siglo IX o X regresamos al Oriente Medio y los musulmanes rescatan la cultura, traducen los griegos y vienen los grandes médicos árabes, Avicena, Maimónides y muchos otros. Sí. Ya después pasaron otras cosas que no voy a comentar, No. pero en el momento ese fue el papel Sí, de la los riqueza que musulmanes, trajeron sí. en ese poderío cuando llegaron a España, ¿no? Y se Los la conocieron. debemos a Mahoma. Mahoma hizo un crecimiento que permitió que, como en la época de los griegos, tuvieran excedentes económicos y pudieran dedicarse a cosas. Ajá, Eso. claro. Y además sorprende el paralelismo y la tolerancia religiosa que hubo en esa época en los países árabes. Había más coincidencias que diferencias entre todo el Islam con el cristianismo y con el judaísmo, y una gran tolerancia religiosa. ¿Y qué pasó después, oye? Pues se acabó. ¿Por qué ya no se... ¿Por qué creyeron que eran cotos diferenciados, que eran imposible vincularlos? La riqueza de la cultura estuvo en esa... En mi ignorancia yo no me atrevería a afirmar, pero me sospecho que algo tuvo que ver el rescate de la Tierra Santa. El rescate Sí, cuando ya el poder por la Sí, propiedad exacto, se mete, y por ahí está escritos esos momentos donde la conciencia de tener una propiedad es, bueno, si actualmente en este siglo, por una herencia, se acaban familias, quedando los papeles claros, ¿no? ¿A quién le toca qué? Y se desbaratan las familias cuando hay una enfermedad, una muerte, estando tan claro todo. Esto, bueno. Otra cosa que te iba a decir, vámonos así, vamos a saltar hasta la página, creo que hasta la 210. Es el libro. ¿No? Y llegamos a América. ¿Cómo se da esto de la asistencia social? ¿Qué pasa en nuestro territorio? ¿Cómo se vivía esto de la asistencia social? Tuvo que ser porque o se hacía o se acababa la población. Entonces, la conquista, por un lado, le hicieron las enfermedades. Sí, que no las conocían. La viruela, el sarampión, Cuitláhuac, al otro día de la noche triste o a los 2 días, muy pronto murió de viruela. Entonces, hubo una merma de la población. Según los demógrafos, pudo haber sido de 8 millones a 1 millón. Pero hay quienes van a más, consideran toda la región mesoamericana o no sé qué tanto más, de 20 millones a 2 millones. Por las enfermedades traídas. Exacto. Entonces, ¿qué pasó después de esta guerra? Quedaron muchas secuelas, muchos enfermos y muchos necesitados. Entonces, la segunda cara de la conquista, como se llame, es todo lo que hicieron los frailes. Entonces surgen los monasterios, viene la educación, viene el desarrollo de la ciencia y de la medicina novohispana, que se apoyó en la medicina tradicional azteca, porque Cortés le escribe al rey y le dice, no me mandes doctores, los de aquí son mejores. Muchísimo, hacen y masitas con las plantas. ¿Quiénes o cómo o por qué curaron inclusive a Cortés después de las heridas de la noche triste? Está así medio difícil de entenderlo. Difícil, aparte que leí, pero o surgía apoyo para todos estos necesitados o se acababan. Y todavía las epidemias siguieron golpeando, las de viruela. Y hay una que está ahí en el libro, me ha llamado mucho la atención, que se llama Cocolistli, que al parecer murieron como 800,000 indios y ni un español. Se llamó el Cocolistli. Tenemos la esperanza que con la biología molecular un día descubran. Se puede. Yo creo que ha avanzado tanto la ciencia
que los pocos resquicios que quedan en algún lugar visto por los arqueólogos se pueda descubrir, puede. ¿no? Y la gran y enormemente creativa contribución fue la creación de los hospitales. Eso. Primero la Bueno, medicina era ujú, monástica, pero ujú. de ahí evolucionó a crear los hospitales y los asilos, los orfanatorios. ¿Esto en qué época fue? Empezó desde como a finales de los 1600. Ujú. Podemos ver Saliendo de todavía la Edad algunos. Media y ya con Sí, el sí. No, ya Renacimiento. aquí me En refiero América. en América, Ujú, sí, ajá. en Y los América. hospitales, es ya como esta institución donde formalmente podríamos tener cuidado de la salud con una metodología, con una serie de condiciones sanitarias de esa época. Lo que tenían en el momento, pero con con una fuerte carga religiosa, porque siguiendo el modelo de los hospitales de España eran cruciformes, tenían ala de un lado, ala del otro, y La en medio central. estaba la parte religiosa. Ah, Entonces, no solo estaban para atender su salud, su nutrición, sí, sino para también, indoctrinarlos y buscar su salvación o exacto. darles los santos óleos si morían. Sí, algo leí donde los frailes se acercaban a los indígenas desvalidos, pero era también con una intención de evangelizarlos e incorporarlos a la religión católica. Y un poco parecido a lo que sucedió ahora con la epidemia del COVID, muchos frailes murieron en los hospitales atendiendo a los enfermos durante las epidemias, porque hubo epidemias de todo. Ujú. Sí, sí, esta epidemia de COVID no es la única Sí, que ha habido. O sea, sí. de hecho hubo una a principios del siglo pasado muy similar, ¿no? Hacían la referencia ahora con el COVID Ah, de una claro. española que mató A la influenza. la influenza, miles de Hasta mi personas. abuelo murió de influenza ¿En española. serio? Ay. Pero fíjate cómo en la historia todos tenemos. Ayer hablaba con mi esposo y decíamos esto de la edad, ¿no? Que pues que hay que ir viendo que ya nos vamos a morir. Le digo, no te me adelantes. Todavía faltan unos años y ahorita lo que hay es vida. Y la ventaja de la ciencia es que ahora se puede ver y vivir más, pero no es que no hubiera enfermedades antes, no se sabía. A veces no sabíamos si los bisabuelos habían tenido diabetes o hipertensión. Ve que, Simplemente ahora lo ves con la información nueva y dices, a lo mejor sí tuvo cáncer. pero morían a los 30 años, entonces no Exacto, había tiempo. La exacto. esperanza de vida era 30 años. Ahí la Eso es respuesta. increíble que lo Ahí podamos la hablar y respuesta. decir, antes se morían a los 30 y ahora nos espantamos, llegamos a los 70, 80 y, ay, es que no, se va a morir, se va a morir. O sea, ya está con más años, por Ya nos, el avance de la ya nos ciencia, ¿no? pasamos con 50 Exacto, de estamos lo que como en nos muchas horas tocaba. de extras, oye. Ahora, otra cosa que no he insistido, pero como se puede inferir a partir de esa pérdida demográfica, es que la mortalidad de los niños era 50% antes de los 5 años. Pero si Antes de los eran 5 años. lo que se ha llamado históricamente ilegítimos, morían el 90%. Y Ni por siquiera eso eran es que reconocidos surgieron los diablos. lugares para educarlos, para que vivieran, para enseñarles oficios. Entonces Ujú, se llamaban escuelas de artes y oficios. exacto. Oye, y entonces en México ya los españoles llegaron y entonces combinaron esta medicina. Un poco, mucho de lo que hace la carrera de medicina de la UAM en Chiapas, que juntan los saberes de Ujú. las parteras con los médicos que estudian medicina acá y hacen una medicina particular, ¿no? Porque juntan esas dos, ¿sabes? Cosa que se me hace muy, muy bonita. Pero entonces vámonos a la época más moderna. En México, que ya surgen los hospitales, ¿cuándo se traslada del cuidado de la asistencia social de los monasterios, de los conventos, a lo que sería el Estado laico? Bueno, por un lado, hay antecedentes de que se hizo laica la medicina, se le retiró a los frailes porque no sabían, no Ujú, podían atender bien. Pero
pasando lo más peliagudo de los periodos postrevolucionarios, empezaron a organizarse, sobre todo Lázaro Cárdenas fue el que hizo cambios muy importantes de, digamos, institucionalizar al Estado la asistencia social, y desde entonces tenemos las dos versiones, la beneficencia privada, y hasta muy recientemente se llamaba Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública. Ya se separaron y la asistencia quedó del lado de la beneficencia. Y ahí vinieron las loterías, eran financiadas por la lotería, la beneficencia privada. Pero entonces ya el Estado tomó la rienda y por ahí de los 50 se construye el centro médico, surgen los seguros sociales, imitando un poco los seguros sociales de finales del siglo XIX en Alemania, y los seguros sociales van a atender a la gente que tiene ocupación. Exacto. Que tiene sueldo, y le dejan a la otra mitad a los que no tienen ninguna. Y ahí viene lo del doctor Lisiaga, que a partir del 1905 más o menos hacen el hospital general, se forma el Hospital Juárez y otros hospitales que van a atender, pero más bien centralizado a la Ciudad de México. Y en ese momento era como atender la enfermedad, o desde el principio surge esto de la necesidad de tener una medicina preventiva. No, ahí no había nada de medicina preventiva. No solo atendían a la enfermedad, sino allí iban a meter a todos los inválidos al Hospital General, sobre todo a los militares, a los de secuelas de guerra, se atendían en el Hospital General y en el Juárez. Sí. Ajá. Ahora, no sé, me imagino que ya estamos sobre el tiempo, pero vale la pena, no te preocupes. Vale la pena decir cómo a partir de las grandes guerras en Estados Unidos surge la medicina de rehabilitación con el doctor Howard Rusk, que antes de él, después de la Primera Guerra, morían el 90% de los parapléjicos, o sea, quienes tenían lesión medular, al año ya se habían muerto el 90%. Porque no tenían atención. Después de Ross, que hizo dos cosas, de ponerlos a trabajar, tratarlos de regresar a su trabajo y hacerles, ejercitación o como se pueda llamar. Ya después se formó la fisiatría y de ahí surge la rehabilitación. Después se extiende a los niños y después se extiende a toda la población. Y lo mismo sucedió aquí en México, a partir de la epidemia de poliomielitis. ¿Qué fue? En el hospital infantil, también en los 50, el doctor Toin Zamudio empezó a trabajar esto con un discípulo brillantísimo que fue el doctor Ibarra. El doctor Ibarra le dice al doctor Toin, no, yo también quiero estudiar ortopedia, mándeme a Estados Unidos. No, tú aquí te quedas atendiendo a esto. Y al poco años, no sé, 2, 3, le dice, ahora sí ya te puedes ir a estudiar ortopedia. No, ya no me interesa. Ahora vamos a echar a andar la rehabilitación en este país. Y fue el líder de la rehabilitación para México y para Latinoamérica. Recientemente fallecido, pero alcanzó a ver su sueño de ver en un solo instituto reunidos ortopedia, cuestión de audiología y pediatría, ortopedia y medicina del deporte. Y finalmente también metió quemados. Era un líder. Y hay veces que la gente dice, ay, es que me tienen ahí sentado esperando, no te atienden, te faltan 2 meses para que te atiendan. Somos a veces muy exigentes con que nos den el servicio, la asistencia social de inmediato, cuando siempre ha habido la necesidad, pero se ha hecho mucho en la historia, ¿no? Cierto. Por los médicos, como este médico, no, recuérdame el nombre, el que puso la rehabilitación. Luis Guillermo Ibarra. Luis Guillermo Ibarra. Qué bonita persona. Él fue, de alguna manera, papá de nuestra maestría. ¿Ah, sí? Sí. Él comisionó a la doctora Carmen Sánchez que viniera a la UAM cuando empezaba la neurociencia y se fundara esa maestría. Él es abuelo o papá de estos proyectos maravillosos de la UAM que
que fue pionero en ese momento, ¿no? No Sí, existía la rehabilitación neurológica, o cuando sí, menos pero con la con la visión que visión que se tienen trabaja ustedes. aquí. Entonces, bueno, a ver, se atiende la enfermedad, quedan los daños por un padecimiento, por una guerra, por un accidente, y surge la rehabilitación, o sea, la necesidad de que esa persona, con lo que tiene, pueda seguir en una vida con la calidad que merece, a pesar de su daño o de sus condiciones de nacimiento adversas como Ahí, la ceguera o la ahí sordera. el paradigma que permeó toda esa actividad se llamaba optimización de las capacidades residuales. Ay, O sea, con lo que te quedó, te echas a andar. con lo Y que en tengo, primer ¿qué hago? lugar, cubres tus necesidades de la vida diaria. Se llamaba ADBH, actividades de la vida diaria. Mm, Y si ahí se puede dar un salto a la inclusión laboral, que no siempre fue fácil, porque, por ejemplo, en los ferrocarriles, el hospital de los ferrocarriles ahí no está muy ampliamente desarrollado, pero documentado. ahí fue el semillero antes de ir al Seguro Social, la rehabilitación. Ujú. No podían regresar por el escalafón. ¿Cómo? No podían decir, a ver, estás así, acomódate en lo que puedes hacer. Ah, no había otra plaza que les No diera había alternativa de porque era ingreso. muy estricto el El papá escalafón. de mi compañera de la universidad con la que hice este proyecto Ujú. final, justo era ferrocarrilero y en un accidente perdió el brazo y siendo muy joven, tendría como 24 años, lo pensionaron porque no había dónde No lo podían acomodarlo, aunque le acomodar pusieron porque brazo, podía entrar muy bien sin un brazo a trabajar en otra cosa, pero pero no se no se consideraba. no. Y ahora con tanto que se incluye a la gente que no tiene las mismas condiciones, o que se busca, o al menos en los discursos, Bueno, ya hablaremos de eso. La inclusión social, la inclusión a una vida plena, no se ha conseguido. no es tan fácil. No. Pero te comentaba de este proyecto que me tocó hacer, donde nos teníamos que hacer un mural sobre la educación especial en México y ahí descubrí que se requería educación especial. Yo tenía 23 años. La educación para los niños que tenían, apenas se hablaba del autismo en el 86, del autismo, del síndrome Down. Y en esta escuela donde fuimos, que era de la SEP, también tenía muy poco tiempo la Dirección de Educación Especial, donde ya estaban implementando programas para incluir a los niños y niñas que estaban con algún padecimiento de nacimiento, que es daño O neurológico, adquirido. ¿no? O adquirido, y el trato que tenían los mismos maestros, no voy a decir ni en qué escuela ni nada porque no hay que Es dar datos, mejor. pero me sorprendió mucho que ellos que se formaron para la educación especial, trataban a los mismos niños les ponían rejas en las puertas, salían como observados como si fueran animales extraños, y eso nos sorprendió, pero lo que nos sorprendió más fue el trabajo comunitario que hicimos en la Colonia Náhuatl, que la gente le preguntábamos si sabían esa escuela, que era, y me decían, es la escuela de los niños loquitos. No sabían cuáles eran los padecimientos y nuestro trabajo fue ir, primero enterarnos, hablar con el director, averiguar qué era la educación especial y ir a hablar en la colonia sobre lo que eran esos padecimientos y que eran niños que igual tenían sentimientos, familia, como cualquier otra persona y que tenían que ser respetados e incluidos. Fue un proyecto para mí revelador. A mí me alentó mucho esa conversación que tuve contigo porque Ajá. pensé que nos iba a ir bien, Y no nos está yendo bien. que ya estaba sensibilizada. Ah, Ahora, fíjate. no tenemos tiempo, pero el desarrollo de la educación es todo un tema y ahí se exponen varias ideas. Sí. Pero la más difícil, la más complicada de todos ha sido la educación de lo que se llamó retardo mental muy tardía en todo el mundo y ahora se llama discapacidad intelectual,
pero no ha avanzado tanto, que digamos. No, no es tan fácil en las escuelas que incluyan y que no solo que haya programas que los incluyen, sino que la misma familia de los niños que no están en esa condición Los rechace. los rechace. Mis hijos se educaron en sistema Montessori, donde se supone se acepta, pero había otra escuela Montessori que tuvo que cerrar porque la directora aceptaba niños con síndrome Down a nivel preescolar y los papás se juntaron para sacar a sus hijos porque no querían que se fuera a contagiar de síndrome Down. Gente con mucho poder económico en aquella otra escuela que estaba en la herradura, ¿no? O sea, ¿qué es eso? La ignorancia, el desprecio, la falta de compasión. Cuando vemos, ya no del Paleolítico, pero sí la trayectoria de los 40 siglos, lo único que podemos decir que poco hemos cambiado. Sí, hombre. Es increíble, ¿no? Le ponemos otros nombres, generamos programas de inclusión, la rehabilitación, esto de la inclusión, pero no es cierto, no es tan fácil. Primero hay que tomar como la decisión de aceptar que las personas somos diferentes, pero que además hay personas que tienen condiciones más desfavorables que las que uno pudiera tener y que les va a costar más trabajo. Y en lugar de apoyar, despreciamos, relegamos, somos muy crueles. Pero leyendo el libro, efectivamente llegué a esa conclusión de que no hemos cambiado mucho, nada más tenemos más tecnología, pero la ética, la filosofía, el modo de ver la vida, sigue buscando que yo soy más, el otro es menos, y voy a abusar del que es menos, y si puedo sacar provecho para yo estar mejor, lo voy a hacer. Si es así, entonces sí leí el libro, fíjate. Lo cual me llegó a una me ha reflexión. llenado de alegría. ¿De veras? Sí. Sí me esforcé mucho, pero sí me tuve que encerrar y luego caminar mucho para estirar las piernas, pero ha sido muy Para enriquecedor. desintoxicarte. No, para estirarme, porque sí es mucho tiempo, era un libro digital, que te agradezco que me lo hayas compartido, pero sí es importante que todos los esfuerzos que se hacen se siga empujando, que no se pierda la esperanza, ¿no? De que puede haber un cambio. Si lo tuvieron ustedes cuando hicieron la maestría en rehabilitación neurológica, debe de haber resultados al paso del tiempo. Me decías un dato muy bonito. Cuando mis hijos tienen 24 y 21 años, y específicamente cuando entraron al preescolar, todos los niños tenían déficit de atención, ¿no? Bueno, a todos los mandaban a eso y estaban las que querían darles el Ritalin y las que decían yo no le doy nada. Y entonces muchas se enojaban porque decían, ahora resulta que todos los niños tienen déficit de atención. Y la discusión estaba en que ya hay estudios que te permiten ver que el comportamiento que está teniendo el niño en el aula está siendo no normal para él, para su buen desarrollo. Vamos a sacarle un estudio y que te digan que no lo tiene. Claro. Pero lo peor es rechazarlo. Y había mucho rechazo. Bueno, al paso del tiempo, ya eso ya como que se asumió. Incluso yo creo que yo tuve hiperactividad no diagnosticada hace 60 años, porque hasta ahorita estoy medio parando, ¿no? Pero sí me decían, ¿por qué haces tanta cosa? Bueno, pues, porque no podía estar en paz. Pero soy funcional. Sí, no me van a correr por no ser funcional, pero soy funcional. Pero sí creo que ahora lo que he visto es el espectro autista. Cuando se abrió un centro de atención, así como Shilot de la UAM, en la Universidad Intercontinental, fue el primer lugar que yo supe que había una clínica especializada para niños con autismo. Pero así, autismo como de golpe, ¿no? Y era también el lugar así como de, ¿quién sabe qué es eso? Y ojalá y no tenga que pasar por ahí, pero nadie sabía qué era. Y en el paso del tiempo lo que he visto es que ahora se habla del espectro. Ya no es autismo, sino
esa sería como una figura, pero para poder detectar ese padecimiento hay un montón de niveles que gracias a la ciencia ahora podemos detectar en los estudios cerebrales. ¿Es así? ¿O Bueno, cómo está el asunto? Cuéntame, es un compañero. gran tema, pero sería mejor Ok, pero sí es ahora abordarlo otra ocasión. como, como este otro padecimiento que ahora surge, si existe o no existe, eso es aparte, pero sí hay como enfermedades moda, ¿no? Nosotros tenemos Ok. entre nuestros aforismos y nuestros dichos locos uno que es viejas y nuevas soluciones a problemas viejos y nuevos. Lo que hace 40 años nos hizo trabajar mucho era la parálisis cerebral y el retardo mental, pero ahora ya se fueron para abajo. Sí. Ahora son los trastornos del desarrollo, el TEA, o sea, el trastorno del espectro autista, y el TDA, y Ujú. problemas de lectoescritura y problemas del lenguaje. Ahora es lo que eclipsa los, digamos, la atención para ese tipo de problemas. Ujú. Y hay, Pero sí es el gran tema que ahorita yo un poco le sacaría la vuelta. sí, pero por lo pronto vamos a darle un saludo a la doctora Fabiola Soto, entrañable y querida de rehabilitación neurológica, que ya estuvo con nosotros. Hola Fabiola, a la Asociación Nacional de Químicos de México, a Pedro González Nietos, que están aquí viéndonos, un saludo porque pude ver sus nombres. Saludos, gracias por estarnos acompañando. Pero entonces, a ver, para cerrar, porque efectivamente es un súper tema, pero yo sí quisiera, voy a averiguar, estoy segura que el libro sigue a la venta aquí en la librería de la UAM, y si no en libros, libros UAM debe de estar en el formato digital para la compra, ¿no? Para que lo puedan consultar o en la biblioteca de la UAM. Es un libro que se llama Notas sobre la asistencia social y la Y la rehabilitación. rehabilitación. Bueno, es un tema complicado Ujú. por razones de derechos de autor y demás, pero yo Sí, tuve la información cuando se imprimió que al acabarse la impresión. venderse, recuperábamos los derechos de autor. Ah, Entonces, en un blog que tengo con academia.edu, tengo un PDF del academia.edu, a nombre de Mario Mandujano. Mario Ahí Mandujano pueden Guam, encontrar y el... está, ya lo busqué, está muy escondido, porque además que uno escribe tantas locuras, pero si lo buscan o Ajá, si me lo piden, yo se los puedo hacer ok. llegar. Es un libro Y con bellísimo. respecto a ti, buscaré la forma porque ya te lo ganaste el libro en físico. Ay, gracias. Bueno, vamos a terminar, pero no quiero que se termine esto sin que te pregunte. Tú eras un joven, puberto, adolescente en la prepa y de repente tenías, me imagino que en esa época también escogían a qué área irse para estudiar una carrera, o tú dijiste desde chiquito, yo quiero ser médico y quiero ser otorrinolaringólogo. ¿Qué, No, qué yo era pasó muy por tu obediente, cabeza? ¿Muy yo qué? era muy ¿Ah, obediente. sí? ¿Y entonces? No me hubiera dado la cabeza porque ahora veo a uno de mis hijos que sí es físico, pero como que había la idea de que estudiara yo ciencias físicas o matemáticas, de acuerdo, en esa época influían mucho los padres. Y yo en la prepa hice la prepa hacia eso. ¿Estuviste en qué prepa? En la prepa 5 casi Ah, yo pionero en la también. segunda Ah. generación, yo en la segunda generación, en el ¡Uy, qué 60. emoción! Pero llegado el momento, dice mi papá, no, no, mejor estudia medicina. Dije, Y ah, yo, bueno, está bien, papá. yo le Esto traía sería ganas, imposible yo, ahora yo sí traía ganas. ¿Sí? Lo hice ¿Tu papá con qué estudió? médico, él era médico, mi Entonces, mamá también. pues te toca. Sí. Sí, ahora sí tienen, Pero desde el pero principio me enganché sí te con la gustó. carrera, sí. ¿Por qué? ¿Por qué te gustó la medicina? ¿Qué es lo que... Bueno, en aquella época juvenil era el altruismo de ser médico de la Ok. gente pobre. Mm. O Y sea, yo, no pensaste voy a ser médico para tener mi consultorio en lo que hoy yo es tuve Médica Sur. conflictos con la Ajá. doctora, autora de este trabajo, cuando dije hay que hacer residencia. No, ¿cómo crees? Yo no voy a hacer residencia. Acabando la carrera, lo primero que hice fue meterme a la residencia, ¿Y a dónde estuviste? en el centro médico. Qué maravilla, ¿no? Ujú. El centro médico. Sí. Y entonces,
ya estás en medicina, ¿y por qué te vas a la otorrinolaringología y no te fuiste a endocrino o No, a... influyeron mucho mis maestros. Ujú, Ahí en el libro se habla del doctor Andrés Bustamante Gurría, ujú. que siendo otorrino, pionero, un señorón, también fundó la Dirección de Rehabilitación en la Secretaría. Ujú. Y yo, por razones que ahorita no voy a decir, estuve muy cercano y me agradó mucho toda su postura ante la vida y ante todo. Por eso Ajá. al final pensé ser otorrino y ahora estoy muy contento Pues sí, nada más que de fuiste haberlo otorrino hecho. y luego te fuiste a hacer una maestría en rehabilitación neurológica. ¿Cómo fue ese tránsito de- Porque en perinatología yo atendía dos cosas, entrada y salida, detección por potenciales evocados de cuestiones Explícanos qué es auditivas. los potenciales Una evocados. cosa neurofisiológica para saber si el cerebro está captando señales acústicas. Ah, Y la otra, atender los problemas de la deglución y me quedaba encima el cerebro. Y yo no fíjate, sabía nada del cerebro. ajá, qué Porque maravilla, ¿eh? yo no era un mal otorrino, pero muy cuadrado a lo que es la Sí, que solo está especialidad acá el médica. problema, Entonces me pero, quedaba en medio del cerebro y se abrió la oportunidad de cursar aquí la maestría, que la segunda generación. ajá, de la segunda generación. ¿En qué La año fue segunda. esto? Yo creo que por ahí del 74, entre 74 y 76. Digo, es que esa maestría de rehabilitación neurológica Sí, es de lo vino, primerito sí, que tiene la sí. UAM Xochimilco cuando no existía nada de eso en Ya México. vamos a celebrar nuestro cincuentenario también. Ay, estarán invitados. Estamos invitados aquí todo el equipo técnico de producción. Claro que sí, Espero que con te todo acuerdes de gusto. nosotros. No, Y bueno, te vas a rehabilitación y para rematar te vas a hacer un doctorado en antropología. A ver, ¿de qué se trata, compañero mira, modular pasaron varias interdisciplinario? cosas. Ajá. Una, que si no teníamos doctorado estábamos Perdido si estás en la marginados, academia. Ajá. estábamos aquí marginados. Ujú. Por otro lado, hubo dos personas que entraron a hacer el estudio y ya me comentaron que era un campo muy Bien bonito. interesante. Y cuando yo empecé a coquetear, me encontré con un gran antropólogo que me dijo, mira, tienes que buscar los intersticios en tu profesión con la antropología. Entonces mi idea original era meter el daño cerebral al conocimiento de la antropología física y biológica. Mm. Pero finalmente el proyecto se fue para otro lado y si hay la oportunidad, en otra reunión hablaremos del libro que se llama Así una visión antropológica de la discapacidad. Sí lo tendremos el otro trimestre. Ujú. Tendremos ese Oja- tema a Ojalá y no desarrollar. haya quedado vacunado la audiencia. No, vas a ver, porque se me hizo muy bonito saber que no había mucho platicado, escrito sobre ese librazo y que te escucháramos a ti. Porque platicar quién lo hace es el objetivo de estas charlas. ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué te gustó ese tema? Y cómo la UAM Xochimilco con este tipo de investigaciones y este conocimiento que genera hace la diferencia con otras instituciones que también son maravillosas, pero nosotros tenemos particularidades que hay que dar a conocer. Entonces, por eso se me hace una gran oportunidad que nos puedas contar esto y que se quede ahí en el tintero. Preguntémonos cuándo surgió la asistencia social y revisen que siempre ha habido la necesidad en la humanidad de ser compasivo con quien sufre, Con quien requiere. con quien requiere y hacerlo de una forma solidaria, amorosa, por el simple hecho que el otro no tiene lo que yo sí tengo, pero no por desde el poder. Ahí anotamos qué es lo intolerante. Lo intolerante es el sufrimiento de los oprimidos. Sí, Eso es lo eso es lo que lo intolerante. intolerante. A mí me queda el desasosiego de no haber cumplido bien la tarea, pero se hizo el ¿Cuál mal esfuerzo. tarea? No, estuvo muy bien. De hecho, ya ni pudimos ver las imágenes, pero eran grabados muy lindos que hacen referencia a esto, como los artistas siempre Lo dibujan, hicieron. graban o cantan, ¿no?
cuentan las historias de lo que pasa en la sociedad, o lo bailan, o lo actúan en el teatro. Entonces yo, que soy una apasionada del arte y bueno, yo estudié artes visuales, sí creo que es una de las herramientas que la humanidad ha construido para que sintamos, para que podamos ser empáticos en las emociones, y la información que tenemos privilegiada al trabajar en una universidad, sepamos que podemos compartirla con los demás para que los demás tengan mejores condiciones que las que tienen, porque esa es nuestra razón de ser, sobre todo al ser una universidad pública. ¿Estás de acuerdo, compañero? No podría yo agregar nada. No podría yo decir algo mejor. Ay, qué lindo, muchas gracias. Mario, muchísimas gracias por la charla. Nos vamos a ver el próximo trimestre, ya les avisaremos en qué fecha hablaremos sobre esto de la antropología, y la rehabilitación y el mundo que manejas. Y yo, bueno, agradezco a quienes nos hayan estado escuchando y quienes van a ver posteriormente esta charla, porque esto queda en el canal de YouTube de Divulgación de la Ciencia UAM Xochimilco. Y bueno, me despido, te agradezco. Siempre es un placer platicar contigo, reírnos mucho de lo que descubrimos en la vida. Y bueno, a mi equipo que me apoya de producción videográfica y sonorización, mis compañeros técnicos que trabajan en el área, en la coordinación de extensión universitaria, al equipo de librería que también están aquí en esta maravillosa librería Luis Felipe Bojalil, a Rocío Silva, que es su titular, y por supuesto a la doctora Marta Flores, quien es la coordinadora de extensión universitaria y difusión cultural, y a nuestras autoridades superiores, la secretaria de la unidad, la doctora Angélica Buendía, y al doctor Francisco Soria López, nuestro rector en la unidad Xochimilco. Muchas gracias por el apoyo para estas charlas de divulgación. Nos vemos el próximo jueves 29, porque el próximo jueves es 15. No hay labores, se festeja lo que aquí se da, el maestro y la maestra. Y nos vemos hasta el 29 de mayo, porque el 22 de mayo, que es jueves, le damos la bienvenida a la nueva generación de la UAM, que ingresan los nuevos estudiantes en nuestra generación número 100 de los 50 años que tenemos en la UAM. Por fin entra la generación número 100 y les daremos la bienvenida el próximo 22 de mayo. Entonces tenemos una cita el próximo 29 de mayo a las 13:30 aquí en la librería. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, Mario.